Ministerio El Sembrador presenta Escuela Sabática, un estudio completo de la lección con José Cuba. Buen día, amigos y hermanos, bienvenidos a Escuela Sabática, espacio promovido por el Ministerio Adventista El Sembrador. Nos encontramos a unos cuantos días de terminar el año y ya estamos dando inicio al nuevo trimestre del año 2026, donde estaremos estudiando un nuevo tema de estudio bíblico. El título de la lección de Escuela Sabática para el primer trimestre del 2026 es Uniendo el cielo y la tierra. Este estudio estará basado en el libro de Filipenses y Colosenses. Y empezaremos con la lección número 1 para esta semana. El título de la lección es Perseguidos pero no olvidados. Antes de dar inicio a la lección, acompáñenme, vamos a hacer una breve oración. Nuestro buen Dios que estás en el cielo, invocamos tu presencia y rogamos que nos ayudes a entender el estudio de la lección de esta semana. Concédenos tu buen espíritu, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces empezamos con la lección número 1, que lleva por título Perseguidos pero no olvidados. El título de esta lección me hace recordar a dos versículos bíblicos. El primero se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, y dice así: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La palabra dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo, es decir, una vida recta, una vida de consagración, una vida de pureza y santidad, va a tener que experimentar persecución. Y esto es esencial que suceda porque la persecución tendrá un propósito formativo y redentivo en todo aquel creyente que haya decidido vivir piadosamente en Cristo Jesús. El título de la lección también me recuerda otro versículo que se encuentra en el Salmos 91, versículo 15, que dice así: me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Podemos notar, hermanos, que el título de la lección responde a lo que la Sagrada Escritura manifiesta con respecto a lo que debe experimentar todo creyente que viva de forma piadosa, y también nos hace conocer las promesas que Dios tiene preparada para aquellos que vivan piadosamente en Cristo Jesús. El versículo de memoria se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículo 4, y nos dice así: regocíjense en el Señor siempre. Repito, regocíjense, dice el apóstol Pablo. Notemos lo que nos dice esta escritura. Nos dice que debemos regocijarnos en el Señor. Nuestro regocijo debe partir del Señor, y dice que debemos regocijarnos siempre, siempre en el Señor. ¿Esto qué significa? En todo momento, en toda circunstancia, a pesar de. ¿Es posible regocijarse en el Señor en todo momento, en toda circunstancia? Yo creo que sí, porque la palabra así lo afirma. Y todo lo que la palabra afirma es verdad. A nosotros nos toca creer y dar el paso de experiencia en lo que la palabra nos dice. Regocijaos siempre en el Señor. Es necesario aclarar unos puntos a fin de que esto pueda entenderse bien y no vayamos a caer en una mala interpretación. Recordemos que la Escritura nos dice, el versículo de memoria para esta semana es: regocíjense en el Señor siempre. Y acá es donde tenemos que aclarar unos puntos para que pueda entenderse correctamente.
Hay una diferencia entre la palabra emoción y regocijo. El estado emocional de las personas está generalmente en gran medida condicionado por las circunstancias. Por ejemplo, el estado emocional de una persona que goza de salud es muy diferente cuando experimenta enfermedad. El estado emocional de una persona que está experimentando mucho éxito es muy diferente a cuando está experimentando fracasos en su vida. Y podríamos mencionar otras cosas al respecto. Entonces notemos que el estado emocional está condicionado por las circunstancias. Pero cuando hablamos del regocijo, como dice la palabra, regocíjense en el Señor, es algo diferente. Porque si bien es cierto que el regocijo en el Señor reconoce la realidad, si es que, por ejemplo, estamos experimentando dolor, pero no depende de ello, porque el regocijo en el Señor siempre se fundamenta o está anclado en la fe, es decir, en la palabra de Dios. Regocijarnos en el Señor siempre nos lleva a mirar más allá de lo evidente, más allá de lo inmediato. Y esto es algo que el corazón natural, es decir, el hombre inconverso, no puede comprender, porque para él le resulta una locura, porque las cosas de Dios, recordemos, se disciernen espiritualmente. El hombre natural vive por vista y evalúa las cosas dejándose llevar por lo sensible. Él ve en el sufrimiento o en el padecimiento, ve derrota, pérdida, no ve que hay ahí un propósito. Y podemos poner como ejemplo la vida de nuestro Señor Jesucristo. La vida de nuestro Señor estuvo marcada por sufrimiento, por pruebas. Sin embargo, Él se mantuvo siempre gozoso. ¿Y por qué se mantuvo siempre gozoso? Porque Él mantenía su mirada puesta en la voluntad de Dios. Él, su mirada, su gozo, no se centraba en la cruz, sino Él miraba más allá de la cruz. Y esto también lo podemos ver en la vida de los apóstoles. A pesar de que ellos experimentaron mucho dolor, muchas pruebas, mucho sufrimiento, ellos siempre se mantuvieron gozosos en medio de la adversidad. Y para eso vamos a considerar el siguiente versículo que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17, que dice así: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Notemos entonces que a pesar de que ellos experimentaban tribulación y angustia, ellos se mantenían siempre gozosos. ¿Por qué? Porque ellos miraban en el sufrimiento o en las pruebas un propósito. Ellos siempre interpretaban la realidad basándose en la eternidad. Y esto es algo que el corazón natural no llega a comprender, ¿no? Le parece locura, no puede entender cómo un creyente fiel puede mantenerse gozoso en medio de la tribulación. Y es que no lo puede entender porque él evalúa las cosas basándose en la realidad, en lo que ve. Es muy clara la palabra, ¿no? Cuando nos dice, regocíjense siempre en el Señor. Y si el Señor lo dice es porque es posible. Y la única manera de podernos mantener regocijados en el Señor en toda circunstancia es fijando nuestros ojos en su voluntad, interpretando los hechos a la luz de la eternidad, de esas promesas que muy pronto han de cumplirse en nosotros. La lección de esta semana también nos lleva a considerar Efesios capítulo 3, versículo 1. Efesios 3:1 nos dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Vuelvo a leerlo. Por esta causa yo, Pablo,
prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. En esta escritura, el apóstol Pablo no dice que él sea prisionero del Imperio Romano. Lo que él está señalando es que es prisionero de Cristo Jesús. Y Pablo no habla como quien busca huir de su prisión. Recordemos que en la mente del apóstol Pablo está grabado el nombre de Cristo. Él tiene identidad y él, de manera libre y voluntaria, ha decidido ser un preso en el Señor. El apóstol San Pablo también en esta escritura nos dice que la causa por la cual es prisionero en Cristo Jesús es por los gentiles. Él entiende que debe llevar el evangelio a los gentiles, y si para salvar a los gentiles y llevarlos a Cristo, eso implica hacerse prisionero en Cristo Jesús, él da un paso libre y voluntario para hacerse un prisionero del Señor. Es un acto libre, voluntario, es una ofrenda que el apóstol hace, es un acto amoroso que el apóstol toma al haber decidido hacerse preso del Señor. De esta manera, el apóstol nos explica la importancia y el significado de lo que es ser un preso del Señor. Bien, la lección también nos lleva a 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 12, y dice así la palabra: Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. En esta escritura, el apóstol San Pablo no solamente está haciendo una descripción de sus dificultades externas, sino también de su experiencia interna de fe. Se nota claramente por la escritura que hemos leído que el apóstol San Pablo se encontraba luchando en lo más recio de la batalla espiritual. ¿Cuál era el secreto de Pablo para poder soportar tanto, para poder soportar las pruebas y los sufrimientos? El secreto se encuentra en el versículo 7. Volvamos a leerlo. Dice así: Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Acá Pablo menciona, dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, refiriéndose a sí mismo. Lo que él está tratando de decir con esto, de que él es frágil como un vaso de barro, que por sí mismo él no podría soportar tanto. Sin embargo, él espera en la excelencia de ese poder. ¿A qué poder se está refiriendo? A la gracia. Pues recordemos que hay una escritura que dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo está haciendo referencia a la gracia, a ese poder que sobrepasa lo natural y que sostiene al creyente desde su vida interior y hace posible que pueda soportar las pruebas con valor y valentía. Y es que la gracia es ese poder, ¿no?, que necesitamos hoy en día para poder soportar con valor y mantenernos regocijados en el Señor. En 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 3 al 7, el apóstol San Pablo expresa los elementos que todo creyente debe echar mano para poder soportar las pruebas.
Yo te invito a que tú lo leas, pero yo solamente te lo voy a mencionar los elementos de los cuales el apóstol San Pablo echaba mano para poder soportar las pruebas. Hay varios. Eso se encuentra en 2 Corintios capítulo 6, versículos 3 al 7, y dice así: 1. Paciencia. Luego menciona el ayuno. Luego la pureza, el conocimiento, la longanimidad, la bondad, expresar el amor de forma sincera, rogar por el Espíritu Santo y también utilizar la palabra de verdad. Un escrito está. Y también menciona el poder de Dios con referencia a Jesucristo, aferrarnos del Señor. Y también menciona otro elemento, que son las armas de justicia, que hace alusión a Efesios 6 con referencia a la armadura. Estos son los elementos de los cuales el apóstol San Pablo echaba mano para poder soportar las pruebas. Y eso mismo también es para nosotros. Si nosotros echamos mano de estos elementos, vamos a poder soportar y ser fortalecidos para salir victoriosos de las pruebas. La lección también nos lleva a considerar el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 16. Dice así: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Recordemos que cuando el apóstol San Pablo fue llamado al ministerio, se le hizo saber, se le dio a conocer estas palabras. Se le dijo que se le haría saber cuán necesario sería que tuviera que padecer por causa del nombre de Cristo. La palabra necesario en esta escritura no se refiere a castigo, sino se refiere más bien a un proceso formativo y redentivo. El padecimiento del apóstol San Pablo es el aula donde el Señor formó el carácter de su siervo, para que desde allí él pudiera llevar el evangelio a los gentiles. El padecimiento del apóstol San Pablo, como lo menciona esta escritura, tiene un propósito. Recordemos que hay personas que no van a ser alcanzadas por argumentos. La única manera como se va a poder alcanzar a cierta clase de personas es a través de la fe probada del mensajero. Dios va a permitir que algunos siervos suyos tengan que experimentar padecimiento en el sentido formativo y redentivo, que va a formar en ellos un carácter de acuerdo al carácter de nuestro Señor. Y esto va a ser el medio que Dios va a utilizar para llevar a muchos incrédulos a que tomen la salvación de manera consciente y reflexiva, porque el padecimiento de muchos cristianos como testimonio va a servir para muchos incrédulos, va a ser una manera de confrontarlos con una pregunta que no van a poder evadir, y es la siguiente: ¿qué poder sostiene a esta persona? El Señor forma a sus hijos a través del sufrimiento, para que de esa manera puedan ser llamados otros a la salvación de Dios. Bien, la lección también ahora nos lleva a enlazarnos con Filemón, capítulo 1, versículos 15 al 16. Nos dice así: porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. La escritura que acabamos de leer nos lleva a tener que responder la pregunta que la lección nos hace. Dice: ¿qué curso de acción recomendó Pablo a Filemón con respecto a Onésimo? Esta pregunta vamos a responderla en base a lo que hemos leído. Ahora, recordemos que por el relato que hemos leído,
Recordemos que Onésimo era de condición esclavo y por alguna razón él había huido de su Señor. La Escritura no aclara. Había huido de él y había terminado bajo el amparo del apóstol San Pablo. Ahora bien, el apóstol San Pablo lo que hace es cumplir con la ley humana y devolver al esclavo Onésimo a su señor, a Filemón. Pero en el momento que Pablo está haciendo esto, él apela a una ley superior y dirigiéndose a Filemón le dice que Onésimo ha pasado por la experiencia de la conversión, ha aceptado al Señor como su Salvador y en razón de esta experiencia él ha recibido una nueva identidad y ahora es una persona libre en el Señor. Y le pide a Filemón que lo reciba, ¿no?, a través de una relación restaurada y que lo reciba como hombre libre, ya no como esclavo, sino como un hombre libre. Y le recuerda que Filemón, que Onésimo ahora es un hombre libre, porque delante de Dios todos los seres humanos somos iguales y somos libres. Y seguramente que Pablo le recordó esta escritura que se encuentra en Gálatas capítulo 3, versículo 28, que dice, Gálatas 3:28 dice así, desde el 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Lo que Pablo le estaba diciendo es que para el Señor todos somos libres, todos somos iguales, todos somos hermanos, y que era esencial y conveniente que ahora recibiera a Onésimo como un hermano y un hombre libre. Recordemos también, hermanos, que con estas palabras de la Escritura, el Señor el Evangelio, la palabra, no busca destruir las diferencias sociales, sino más bien el espíritu de dominación, el espíritu de injusticia y de esclavitud. Pues recordemos que en el Señor no hay dignidades superiores, solamente responsabilidades diferentes. Bien, ahora vamos a ir a Filipenses, capítulo 1, versículos 1 hasta el 3. Nos dice así la palabra: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos. Bien, ahora vamos a ir a Filipenses, capítulo 1, versículos 1 hasta el 3. Nos dice así la palabra: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En esta escritura, Pablo está mencionando a los obispos y a los diáconos. Se nota claramente que en la iglesia apostólica habían cargos. La iglesia estaba organizada y habían personas a quienes se les había designado, entregado a su cargo ciertas funciones para administrar correctamente la iglesia. Se nota que la iglesia apostólica estaba organizada a fin de conducirse en el debido orden. Y la iglesia de hoy, también el pueblo de Dios hoy en día, también está organizado a fin de que pueda cumplir con su misión de manera ordenada. Y la organización de la iglesia debe estar basada en el modelo apostólico. Hay un punto interesante que Pablo menciona en esta escritura. Él, al dirigirse a los hermanos de Filipo, a la iglesia de los filipenses, y también eso se ve cuando se dirige a los colosenses, él dice los santos en Cristo Jesús. Él está afirmando que la iglesia de Filipos, los miembros que constituían la iglesia,
eran santos. Él los llama los santos. Y lo mismo afirma Pablo cuando se refiere a los colosenses. Los llama los santos. Y este punto es importante aclararlo, ¿no? Acá debemos entender esa expresión los santos en una doble dimensión. Y aquí tenemos que hablar de los santos por posición. ¿Qué significa esto, no? Que cuando una persona acepta el llamado de Dios y acepta a Jesús como su Señor y Salvador personal, en ese momento la persona está siendo separada, apartada para el servicio de Dios. En ese sentido, la persona pasa a ser un santo por posición, es decir, porque está siendo apartada para un deber sagrado, está siendo apartada para el servicio de Dios. Pero toda persona que ha aceptado a Cristo Jesús, como dice el apóstol San Pablo en Romanos, debe levantarse para andar en novedad de vida. Y aquí hablamos de los santos por vivencia, es decir, el nuevo creyente se levanta para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a los principios divinos. Toda persona que anda en la voluntad de Dios, que sigue los caminos, la senda que Jesús siguió, entonces es un santo por vivencia. Entonces es importante, ¿no?, tener esta aclaración. Los santos por posición y por vivencia. Quiero leer la siguiente nota. Si el creyente falla, no pierde su posición, pero sí rompe su comunión y su testimonio con el Señor hasta que vuelva a Dios. Permítanme leerles ahora el comentario que se encuentra en la lección en el día viernes. Dice así, para estudiar y meditar. Dios los ha escogido para salvación mediante la santificación del Espíritu y la creencia en la verdad. Estén pues firmes. Si sirven fielmente a Dios, encontrarán prejuicios y oposición, pero no se irriten cuando sufran injustamente. No tomen represalias, mantengan firme la integridad en Jesucristo, pongan el rostro como un pedernal hacia el cielo. Deje que otros hablen sus propias palabras y sigan su propio curso de acción. A ustedes les corresponde seguir adelante en la mansedumbre y humildad de Cristo. Hagan su trabajo con firme propósito, con pureza de corazón, con todo su poder y fuerza, apoyándose en el brazo de Dios. Tal vez nunca conozcan la verdadera y excelsa naturaleza de su trabajo. El valor que ustedes tienen solo puede medirlo por la vida dada para salvarlos. Cada alma que está creciendo en Cristo habrá tiempos de lucha seria y prolongada, porque los poderes de las tinieblas están decididos a oponerse al camino del avance. Pero cuando buscamos la gracia en la cruz de Cristo, no podemos fracasar. La promesa del Redentor es: nunca te dejaré ni te desampararé. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Este comentario, la lección, el estudio de esta semana, me hace recordar esa escritura que dice, ¿no?, que para entrar al reino de los cielos es necesario pasar por muchas tribulaciones. Y efectivamente, ¿no?, vamos a tener que experimentar muchas tribulaciones. Y esto va a ser esencial. Miremos en esto propósito. Hay un propósito redentivo, un propósito formador, hasta que todos lleguemos a la estatura de Cristo, del varón perfecto. Pero también tenemos que tener presente lo siguiente, que hay promesas, como la de Salmos 91:15, ¿no?, que dice que Él clamará y yo le responderé, yo estaré con él en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Hay promesas que han de cumplirse en la vida de todos aquellos que soportan con firmeza las pruebas que les toque vivir. La lección de esta semana ha estado muy interesante. Nos ha recordado que va a ser necesario que pasemos por persecuciones, pasemos por tribulación, por padecimientos, pero no estamos solos en ese momento. Recordemos,
hay un poder excelente para nosotros, es la gracia de Cristo. Es un poder que sobrepasa lo natural y que nos sostiene desde lo más íntimo de nosotros, en ese momento cuando las fuerzas humanas resultan insuficientes. Aferrémonos de Cristo con valor y sigamos adelante. Te deseo que pases un lindo día. Nos volvemos a encontrar la próxima semana.